El Señor les bendiga, amados hermanos. En esta tarde le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más esta oportunidad de poder tener este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 4 de Primera de Timoteo, que es la carta pastoral que estamos estudiando. Primera de Timoteo, si usted tiene su Biblia a la mano, la puede consultar con toda libertad. Vamos a leer ahí en la palabra del Señor, en los primeros versículos. Estuvimos viendo la última vez el misterio de la piedad, el misterio de la revelación de la piedad a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde un tema muy interesante y muy delicado a la vez, porque tiene que ver, amados hermanos, con lo que es la apostasía. El tiempo de la apostasía. Vamos a leer allí en la palabra del Señor, en el capítulo 4, versículo número 1 en adelante. Oiga bien lo que la Biblia nos señala. Dice: pero el Espíritu dice claramente, es decir, que no deja ninguna duda de que lo que el Espíritu va a decir es una verdad muy clara, muy consistente, que vale la pena prestarle atención. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen caracterizada o cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe de ser rechazado si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Amén. Oramos al Señor para que Él nos hable por su palabra. Pidámosle al Señor: bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones, te damos gracias por cada vida, Señor, que hay en su trabajo, en su casa, en su hogar, con su familia. Señor, mis hermanos están pendientes de este espacio de estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos, ministranos por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Atamos toda fuerza del maligno y que tu gracia infinita nos acorace, nos cubra, nos llene, nos proteja. En el nombre de Jesús te damos gloria a ti, Señor, hoy y por siempre. En Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, hemos leído ahí unos versículos de esta carta pastoral, y como dije, vamos a considerar el tema de la apostasía en la iglesia. La apostasía, ahí lo tiene en pantalla, la apostasía en la iglesia. ¿Por qué decimos que la apostasía se da en la iglesia? Bueno, en primer lugar porque la Biblia dice claramente que la cizaña habría de crecer juntamente con el trigo, y la cizaña tiene la característica de venir y quererse casi parecer a lo que es la vida de los creyentes genuinos. No obstante, de repente aparecen con cosas que no son de las que la palabra de Dios enseña como características de un verdadero cristiano. Entonces se van formando movimientos de personas que empiezan a creer otras cosas y empiezan a filtrar dentro de la iglesia y se infiltran dentro de la iglesia para destruir la iglesia del Señor. Si algo el enemigo siempre ha querido, ha sido destruir. Algunos le han llamado el caballo de Troya espiritual dentro de la iglesia.
Es decir, personas que están dentro de la iglesia, pero que no son de la iglesia. Como Pablo dice, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Juan también habla de eso, de cómo algunos son del maligno y otros son de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. El tiempo que vivimos es el tiempo final, es el tiempo en el cual la Biblia escatológicamente planteó que se daría este problema de apostasía dentro de la iglesia. Veamos cómo el apóstol Pablo lo dice, el Espíritu, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es renunciar a la fe. Es decir, en una manera abierta y absoluta, las personas renuncian a la fe, renuncian a Cristo, renuncian a la palabra y naturalmente habrán de cambiar su propia teología, su creencia, por cuanto abandonan la verdad de la palabra. El mismo apóstol dice que los que no obedecen a la verdad, el Señor les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Eso será así siempre. Los que no creen a la verdad terminarán creyendo en la mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado que lo que a nosotros nos plantean de la palabra de Dios sea la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara cuando dice, vosotros tenéis el Espíritu de Dios y podéis discernir, podéis ver en la palabra el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Claro, a eso muchas veces nosotros le queremos agregar interpretaciones, arqueología, crítica textual y tantas cosas que se le ha querido agregar a la Biblia, y las personas terminan negando, hermanos, el canon de la Escritura. Yo conozco muchas personas que empezaron a estudiar no en fuentes fidedignas, sino fuentes que son contrarias a la fe. Y luego, al exponerse a la mentira, al abrir su corazón, su mente, su espíritu a la mentira, terminan creyendo a la mentira y renunciando a la verdad. Qué tremendo es que la crítica textual no solamente le lleva a hacer eso, una crítica de los textos sagrados, sino que también le lleva a dudar de la verdad en la cual está anclada nuestra vida. Ese será siempre el espíritu del anticristo, será el espíritu de la apostasía, el querer llevar a las personas a que duden de la verdad en la cual su vida está anclada y se ha sostenido por años. Conozco muchos cristianos y pastores que por mucho tiempo profesaron la fe cristiana, predicaron la fe cristiana, pero de repente aparecieron creyendo otras cosas, que fulano, que los expertos aquí, que los expertos allá. Y entonces, ¿a dónde queda la revelación? Cuando Pedro dice, vosotros tenéis la unción del Santo, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a conocer la verdad de la palabra. No estoy diciendo que los comentarios, los libros sean malos, las versiones de la Biblia sean malas, los diccionarios y las concordancias y todas las herramientas que pudiéramos tener para poder llegar a una comprensión más clara del texto. No estoy diciendo que eso sea malo, sino que estoy diciendo que hay corrientes de enseñanza que se apartan de la palabra del Señor y prácticamente la verdad de Dios lo que pretenden es destruirla. Pretenden desarraigarla del corazón de los creyentes para que acepten sus posturas mentirosas que tienen, sus herejías, y que los cristianos terminen apostatando de la fe que un día recibieron. Eso, hermano, es tremendo, y por eso que Pablo dice el Espíritu. Oiga, esto es tremendo, hermano, porque Pablo no está siguiendo una corriente teológica que pudiera estar fuerte en el momento. Pablo no está partiendo de un pensamiento filosófico que estuviera fuerte en el momento. Pablo no está dejándose llevar por culturas ni por nada que pudiera venirle a decir a Pablo, Pablo, esta es la verdad que te voy a revelar. No, él dice, el Espíritu
dice claramente. Y qué maravilloso que los que tradujeron la Biblia tuvieron el cuidado para saber distinguir cuando verdaderamente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hablaba, expresaba, se manifestaba en una forma gloriosa para dar el mensaje a los creyentes, a sus siervos, a la iglesia del Señor. Por eso lo pusieron con E mayúscula, el Espíritu. Pero el Espíritu dice, es decir, el Espíritu habla. El Espíritu te puede hablar. Deja que el Espíritu te hable a través de la palabra. Deja que el discernimiento de espíritu, deja que la palabra de ciencia, de sabiduría fluya, y que sea el Espíritu el que esté guiando tu vida a una revelación clara de su palabra. No nos dejemos llevar, hermanos, por las diferentes corrientes de pensamiento que están surgiendo, porque están llevando, mire, yo he visto iglesias que se han partido completamente, se han, hermanos, fraccionado. No voy a decir que se dividieron, porque el cuerpo de Cristo no puede ser dividido. El cuerpo de Cristo tiene una unidad perfecta por el Espíritu Santo, por su palabra y por todas las verdades que el Señor ha dejado, que es indivisible. El que es del cuerpo de Cristo permanecerá siendo del cuerpo de Cristo y nadie lo puede desarraigar. Cuando nosotros venimos a la vida cristiana y nacemos por el Espíritu, el mismo Espíritu nos anexa al cuerpo de Cristo, nos une al cuerpo de Cristo. Por eso nos congregamos. No se vale y no es posible que a través de las redes yo pueda decir, aquí yo me voy a congregar, aquí me estoy reuniendo, aquí me estoy congregando. No, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que estar unido a la iglesia, donde están congregados 2 o 3 en mi nombre. ¿Qué es congregación? Es la asamblea, que es la eclesía, la asamblea de los santos. Cuando se reúnen el cuerpo de Cristo y nos unimos todos, ahí Dios habla, ahí Dios ministra, ahí Dios bendice. Entonces hay que tener cuidado con esto. El Espíritu Santo es el que nos debe de guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Veamos lo que dice acá. Dice que será en los últimos tiempos. Es decir, está hablando escatológicamente. No era en el tiempo que ellos estaban viviendo. La iglesia empezaba a florecer. Es más, acá es donde se dio el mayor número de mártires por la iglesia, que el mismo Señor lo había profetizado cuando dijo: me seréis testigos, me seréis mártires, marturios, cristianos que darían su vida por el Señor. Entonces este es un tiempo de persecución, es un tiempo en el cual las convicciones de los creyentes estaban fortalecidas. Y ellos no dudaban precisamente de la veracidad de la palabra, ni mucho menos del fluir del Espíritu Santo a favor de la vida de ellos. Entonces dice acá, el Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos se apartarán de la fe. Algunos renunciarán a la fe. Es decir, pensarán, oiga bien esto, pensarán que habiendo estado en la verdad desperdiciaron su tiempo. Pensarán que habiendo sido guiados, llenos por el Espíritu Santo, como dice Judas y lo dice la carta a los Hebreos, personas que fueron iluminadas por el Espíritu Santo, personas que gustaron de la sangre de Cristo aplicada a sus corazones para ser limpios, personas que recibieron el testimonio de la palabra de Dios y del Espíritu, que son hijos de Dios. Dice, apostatarán, renunciarán a la fe. Yo pienso, amados hermanos, que cuando estamos hablando de este grupo de personas, porque dice algunos, gracias a Dios que no dice muchos, sino que algunos, son personas que estarán dentro de las iglesias con características de apariencia, con apariencia de piedad, pero con sus actos ellos negarán la misma. Y entonces ahí se producirá un quiebre, porque un verdadero cristiano sabe distinguir cuando es el Espíritu Santo el que le está hablando. Un buen cristiano, un verdadero creyente sabe
cuando es el Espíritu de Dios el que le está revelando su palabra. Cuando no es el Espíritu Santo, uno siente choque. ¿Por qué la palabra de Dios va a hacer sentir como choque, como rechazo hacia esa palabra? La palabra de Dios no produce eso. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de las personas, uno siente paz. Uno siente tranquilidad, uno siente gozo, uno dice gloria a Dios, aleluya, habla Señor, háblame Señor, dame tu palabra Señor. Cuando las personas saben que es el Espíritu Santo el que les está hablando. Pero cuando las personas sienten que la persona se está yendo por otro lado, que no dijo nada del Señor, no dijo nada de su palabra, sino que se dejó llevar por otros criterios, otras filosofías y habló tanto de tantas cosas, pero no habló de la esencia de la palabra ni del mensaje que Dios tenía para él. Eso, hermano, es muy peligroso. Eso es muy peligroso y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos finales, porque el apóstol dijo: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, renunciarán a la fe, dejarán de congregarse, dejarán de buscar de Dios, negarán la Biblia y seguirán tras, enseñanzas, como acá dice, mire qué tremendo, dice que el apartarse de la fe o la apostasía, dice que les llevará a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, qué grave es esto, hermano. Es que cuando la persona se aparta de la verdad, cuando la persona abandona la verdad del evangelio, entonces la vida de él se queda expuesta, vulnerable. Mientras estamos en la verdad de Dios, mientras estamos en su iglesia, mientras estamos alimentándonos con la palabra de Dios, nuestro espíritu está robusto, está fuerte y nuestras convicciones son fuertes. Y pueden venir vientos, tempestades, pueden venir un montón de vientos de doctrina, pero no nos van a confundir. ¿Por qué? Porque vamos a estar anclados en la palabra del Señor. Pero cuando nos apartamos de la palabra y prestamos oído, oiga esto, hermano, prestamos oído a aquello que es nocivo, a aquello que es peligroso para nuestra vida. Yo siempre le he dicho a muchos hermanos, y hoy se lo digo a usted que nos está sintonizando y nos está escuchando: no se exponga a la mentira. Una cosa es cuando la tentación está fuera. Es decir, la tentación siempre va a estar al acecho de cada una de nuestras vidas. Donde quiera que nosotros nos movamos, ahí va a estar al acecho la tentación. Pero, oiga bien, el Espíritu de Dios nos cubre. El Espíritu de Dios nos protege. El Espíritu de Dios es como un radar que nos está diciendo: eso es nocivo, no lo toques, no lo recibas, no lo aceptes. El Espíritu Santo nos protege. Pero otra cosa es que nosotros nos vayamos a exponer y incluso hasta nos sentemos a escuchar lo que la mentira nos quiere decir. Ese fue el gran error de Eva y de Adán, por supuesto, la primera pareja. Dios dejó claramente su palabra y su palabra decía: el paraíso es de ustedes, yo los he creado a ustedes, tengo comunión con ustedes, pero esa comunión y este paraíso se echará a perder el día que ustedes transgredan, el día que ustedes sobrepasen los límites que yo les he puesto. ¿Y cuáles eran esos límites? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, de cierto morirás. Mire qué grave era esa sentencia. Morirás. Esa era la sentencia de Dios. Dios no estaba jugando. Dios sabía que si él no ponía reglas claras, si él no ponía los límites, el ser humano podría sobrepasarlo muy fácilmente. Y a pesar de que Dios puso esos límites, Satanás vino. Mire que siempre es Satanás el que llega con la idea de tergiversar la palabra, con la idea de sacar de la verdad a las personas que están amando, que están sirviendo al Señor.
Por eso es que nosotros no nos prestemos, no ande platicando con personas herejes, no ande platicando con personas. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Reúnase y hable con personas que tienen la misma enseñanza suya, la misma teología que le llevará a una sana doctrina y a una búsqueda completa de la santidad y de la honra y gloria del Señor. Si no es eso, no se acerque. Eva era la más susceptible a la voz del enemigo. Mire qué tremendo es esto, hermano. Por eso es que usted puede ver que Pablo habla mucho con respecto a ese principio, por la susceptibilidad de Eva. La mujer es más sensible a lo espiritual, tanto a lo malo como también a lo bueno. También los hombres somos susceptibles, pero como que somos un poquito más duros. ¿Por qué razón? Mire, allá estaba la pareja en el paraíso. Entonces viene Satanás, no busca a Adán, a quien Dios le había reconvenido y le había dicho qué era lo que no debía de hacer. No lo busca a él, sino que busca al vaso frágil. Busca a la persona más susceptible. Y entonces viene y se acerca. Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol que está ahí en el huerto, de la ciencia del bien y el mal. Esa era la expresión de Satanás. Con que Dios les ha dicho esto. Y viene Eva y dice, no, de todos los árboles del huerto podemos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Inmediatamente está introduciendo una palabra que Dios nunca dijo. Dios nunca dijo ni le tocaréis. Dios dijo, no comeréis de él. O sea, no tengan acercamiento a él, no lo disfruten, no lo coman, no participen de él. Pero ¿cómo empezó la caída? Comenzó con una plática, comenzó con un discurso de Satanás a Eva, tergiversando la palabra, y luego ella está tergiversando la palabra y concluyen en una completa desobediencia a Dios. Por eso es que Pablo dice que al apostatar de la fe, al apartarse de la fe, la persona se expone a escuchar herejías. Así dice, prestando atención. Se apartarán la atención de la palabra, apartarán la atención del Espíritu Santo y se expondrán a la herejía. Entonces, eso es muy peligroso porque dice acá, a espíritus engañadores. Por eso es que la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Pruébenlos. Uno debe de saber de dónde es que viene aquello que está llegándole a la vida y al pensamiento de uno. Y debe de ser muy cuidadoso para, hermano, escudriñar todo. Para ver si tiene fundamento bíblico, si está de acuerdo a la palabra. Porque luego dice, y a doctrinas de demonios. Es decir, que son personas que empezaron con sus exposiciones, pero luego las sistematizaron, la hicieron doctrina. Y hay doctrina herética que lleva a la apostasía a los creyentes. Oiga esto lo que le voy a decir. La Biblia es bien clara cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay otra doctrina que dice, ¿y qué es santidad? ¿Qué es santidad? Y dicen ellos, santidad es la interna. Santidad es el corazón. Y Dios ve tu corazón. Entonces no te preocupes de cómo andes delante de los hombres, cómo te vistes, cómo hablas, cómo piensas, porque al fin y al cabo quien conoce es tu corazón. Pero lo que dice Jeremías no lo dice. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo puede conocer y lo puede transformar. Entonces, no hay que dejarse llevar por el corazón, hay que dejarse llevar por lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que si lo de adentro está bueno, se hermoseará lo de afuera. No se trata solo de ser cristiano por dentro, hay que ser cristiano por fuera. Dar buen testimonio, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo accionamos, cómo reaccionamos ante situaciones negativas de la vida.
Hay que tener mucho cuidado porque hay doctrinas de demonios. Pablo está diciendo que hay doctrinas de demonios y que hay personas que se apartan de la fe y las oyen, les prestan atención. No se siente, no se vaya a sentar a un lugar de esos. Apártese, busque de Dios, busque el lugar donde se le predica la palabra de Dios y ahí manténgase para que Dios preserve su integridad espiritual, su integridad física, moral, delante del Señor. Avancemos más. El versículo número 2 dice, mire, dice, mediante la hipocresía. Oiga cómo se forman las doctrinas de demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, es decir, no les importa votar a un cristiano que tenga 10, 20 años, no, a ellos no les importa, lo que les importa es que usted sea un prosélito de ellos, un seguidor de sus movimientos. A ellos eso es lo que les interesa, que usted cree en doctrinas de hombres, que usted siga a los hombres, que usted ya no siga a Cristo, que aparte la mirada de Cristo. Pero estos tienen cauterizada la conciencia. Ellos no van a sentir ningún remordimiento por sacarlo a usted de la iglesia. No van a sentir ningún remordimiento el que usted esté escuchando doctrinas de demonios. Doctrinas, hermano, contrarias a la palabra del Señor. Tendrán cauterizada la conciencia. ¿Cómo se identifica un mentiroso y uno que está enseñando doctrinas de demonios? Es aquel que dice, no hombre hermano, deje eso, deje de servir a Dios, deje de amar a Dios, deje de dar su dinero al Señor, porque las ofrendas y todo lo que damos lo damos para el Señor, no lo damos para el hombre, nunca. Debemos de darle nada al hombre, hay que dárselo al Señor, porque quien nos bendice, quien nos guarda, quien nos fortalece, quien nos anima, es el Señor. Entonces, a Él es que debemos de darle todo lo que Él se merece, todo lo que es para su gloria, para su honra, hay que dárselo. No tenga miedo usted, no se preocupe por lo que los demás dicen, déjese llevar por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando nos dejamos guiar por lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces es cuando recibiremos mayor bendición de parte de nuestro Señor. Por eso, hermano, usted que me está viendo, usted que está escuchando la palabra, mire lo que Pablo sigue diciendo acá. ¿Qué tipo de falsas doctrinas y cuáles le llama Pablo doctrinas de demonio? Porque a veces la gente dice, bueno, ¿y cuáles son las doctrinas de demonio? Bueno, ya las vamos a ver. Veamos lo que dice acá el versículo que continúa. Dice, versículo 3, mira, ahí está la primera. Prohibirán casarse. ¿Para qué te vas a casar? Yo lo he escuchado en las iglesias. Escuchaba hace poco un programa donde se decía, hermano, ¿y será que un noviazgo es un compromiso para casarse? ¿Están obligados a casarse? Y por supuesto le estaban preguntando a un psicólogo que es pastor y es cristiano. Y yo no sé cómo lleva las dos cosas, pero oiga esto, hermano. Él decía, no, porque las personas creen de que el noviazgo no es una relación prematrimonial. Así lo presenta la Biblia. El noviazgo como una relación prematrimonial, es decir, es la antesala al matrimonio. Entonces, ¿qué hace la gente hoy? Hoy prohíben casarse en las iglesias y las personas prefieren vivir en adulterio, en fornicación, no se casan, no se bautizan, no buscan de Dios. Y entonces, ¿cómo pueden ser parte de la iglesia si nunca se casan, si nunca se bautizan, si nunca sirven al Señor? Hay que tener cuidado con eso. Esa es doctrina de demonios. Porque lo que los pastores debemos de enseñar es que el matrimonio o el noviazgo es una relación prematrimonial, que es la antesala al matrimonio. Y que la persona que va a tener un novio, una novia, es porque ya tiene conciencia de qué es un matrimonio. Ya tiene conciencia y sabe, y por lo menos tiene responsabilidad para sostenerse él solo, que ya no depende de su mamá y de su papá, y que tiene la suficiente madurez para poder
entablar una relación de noviazgo que culminará en un matrimonio. Por eso es que un noviazgo no debe durar 3 años, ni 4 años, ni 5 años, no. 1 año sí, para conocerse, hermano. Eso pasa toda la vida y uno no termina de conocer a su cónyuge. Yo voy a cumplir 35 años de casado y todavía seguimos conociéndonos con mi esposa, con nuestro cónyuge. Entonces, ¿qué significa? No es el tiempo, pero lo prudencial podría ser 1 año, máximo, y diría yo, si se puede, 2 años. Y mínimo 1 año. Pero con una visión de casarse. Que estas 2 personas ya son personas responsables y que tienen la suficiente sabiduría para saber qué es el matrimonio y a qué se van a enfrentar. Entonces es importante. Por otra parte, que son personas que piden consejería, pasan por un proceso de orientación familiar, de orientación sobre el noviazgo y sobre el matrimonio. No es algo que aquí venimos y hemos sido novios por 2, 3 años y ahora cásenos. Y a veces viene embarazada la muchacha o ya tuvieron relaciones sexuales un montón de veces. Entonces, ¿cómo, hermano, puede ser eso? Pero acá Pablo dice que una de las doctrinas de demonio es prohibirán casarse. Y luego dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Note cómo dice acá, dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios ha creado. O sea, Dios los creó y dice, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Es decir, el Señor creó todo para nuestra alimentación. Pero viene alguien y le dice, no te comas eso, no comas lo otro. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso es una doctrina de demonio. ¿Por qué dice? Porque Dios creó todo eso para que con acción de gracias nosotros, los que conocemos la verdad, participemos de ellos. Es decir, Dios los creó y los dejó para que participáramos. Pero aquel que viene a decir, mira, no comas eso, eso es pecado. Eso es pecado, eso es del diablo. Esa persona está poniendo en duda la bondad de Dios al crear los alimentos para nosotros. Pero que Pablo dice, coman, no anden preguntando nada. Coman de todo lo que venden en la carnicería, coman, compren y coman. Ahora, si alguien dice, mire, eso lo sacrificaron a un demonio, ya no lo coman por aquel que lo dijo. O sea, porque él tiene la conciencia de que eso no se debe comer, porque un demonio, un ídolo, nada es, dice Pablo. Pero él cree de que eso es pecado, entonces no hay que hacerlo para no hacer pecar a nuestro hermano por quien Cristo murió. Porque hay gente que dice, no, yo hago lo que a mí me da la gana y aquí voy y que no sé qué. No, hay que tener mucho cuidado porque Dios nos ha dado una conciencia que protegerá y protege a nuestro prójimo. Luego dice, a los que han conocido la verdad, versículo 4, aquí lo dice Pablo, porque todo lo creado por Dios es bueno. Es bueno. O sea, Dios no ha hecho nada malo para que el ser humano se alimente y nada debe de rechazarse si se recibe con acción de gracias. Si usted se va a comer su plato de comida, ¿qué? Pupusas, ¿qué? Algún sugarrobo, no sé qué es lo que usted come, pero usted se lo ponen ahí, se lo sirven y usted da gracias a Dios y se lo come. Entonces, no debe de rechazarlo. ¿Por qué? Porque Dios ha creado eso para que usted coma. Por supuesto, hermano, aquí entra la responsabilidad humana. Y es de que si yo sé que un alimento me hace daño a mi organismo, por ejemplo la Coca-Cola, el chile, los vinagres, el café, cosas que hacen daño muchas veces al organismo, a las personas que padecen, tienen problemas gástricos, entonces no conviene que coman todo eso, porque van a estar dañando el templo y morada del Espíritu Santo. Tienen que tener cuidado para que no caigan en grandes problemas de salud. Entonces, pero no por una enseñanza, hermano, errada, teológica, entre comillas, que le va a decir a usted, no se coma eso, porque eso es del diablo, eso es pecado. Tenga cuidado con eso. No ande escuchando eso. Dice el versículo número 5,
porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. La palabra lo santifica porque dice, esto Dios lo creó y es bueno. Todo dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Y creó esto y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Y cuando usted ora por los alimentos son santificados. Entonces aquí dice Pablo, porque mediante la oración. Ahora, si usted no ora para comer, es probable que por muy sana que sea la comida, le va a hacer daño. Uno siempre tiene que darle gracias a Dios, porque mientras usted tiene un plato de lentejas o de frijoles o arroz, lo que sea, para comer, es Dios el que se lo ha dado. Es Dios el que se lo ha puesto en su mesa, mientras hay muchas personas, millones de personas que no tienen nada que comer, están padeciendo hambre. Entonces debemos de tener cuidado de que sea, hermano, con acción de gracias, que recibamos todo lo que Dios nos da para nuestra alimentación. Entonces, mire cuántas doctrinas tenemos acá. Prohibirán casarse, prohibirán alimentos, dirán que lo que Dios ha creado no se debe de comer. Entonces, pondrán en duda la bondad de Dios en todo lo que Él ha creado para nuestras vidas. ¿Cuánta gente, hermano, ha apostatado de la fe y se han ido de la iglesia siguiendo enseñanzas erróneas? ¿Por qué? Porque los hermanos no preguntan, los hermanos no leen la Biblia, y otros ni se congregan. Entonces viene cualquier mentiroso y los engaña. Que Dios, hermano, libre cada una de nuestras vidas para que podamos ser fieles a la palabra de Dios y no caigamos, hermanos, en apostasía. Estamos viendo mucha apostasía, gente que se ha ido de la iglesia y no quiere nada con Dios. Dos cosas tenemos que hacer. Vamos a buscarlas. Vamos y hablemosles la verdad de la palabra, porque algunos probablemente han sido seducidos nada más, engañados, pero podemos rescatarlos con la palabra de la verdad. Podemos rescatarlos por medio del evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca abandones la fe. Mantente firme. Dice la Biblia, y con esto finalizo, el que oye mi palabra, dijo el Señor, yo le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, golpearon aquella casa, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica, sale del culto y se le olvida lo que se predicó y no lo pone en práctica. Le voy a comparar con una persona insensata que edificó su casa sobre la arena movediza, y vinieron vientos, tempestades, y golpearon la casa, y fue grande su ruina. Ahí el fundamento es la palabra del Señor. No despreciemos la palabra del Señor, compartámosla. Comparte esta palabra con sus amigos, comparte esta palabra con los hermanos, para que todos estemos alertas y nos preocupemos por mantenernos fieles a la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por esta palabra que nos has dado. Dios mío, en el nombre de Jesús, te alabo y te agradezco, Señor, por tu fidelidad. Gracias, soberano Dios, porque a través de esta palabra tú nos enseñas lo maravilloso que eres, lo grande que eres. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a vivir para ti. Que nunca nos apartemos de la fe. Que siempre estemos conscientes de que sin ti no somos nada, que necesitados somos de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Haz una obra gloriosa, Espíritu Santo, en cada corazón. A usted que está ahí, detrás de esta cámara, usted, detrás de esta pantalla, le invito a que le entregues tu vida al Señor. Entrégale tu vida a Él. Ábrele tu corazón a Él. Y Él cambiará tu vida, te transformará, te lo aseguro, te transformará y te pondrá en roca firme, porque no hay nada imposible para Dios. Nada hay imposible para el Señor. Oremos. Señor, gracias por cada vida que ahora está tomando la decisión de entregarse a ti. Perdónales, cámbiales, transfórmales. Y a los que estamos en tu iglesia,
Que nunca, Señor, apostatemos de la fe. Que nunca nos movamos de este fundamento firme y sólido que es tu palabra. Reprendemos toda doctrina de demonios en el nombre de Jesús, por muy inofensiva que parezca, pero si se aparta de tu palabra, es doctrina de demonios. La reprendemos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, compartan la palabra. Para nosotros es un privilegio el poder estar siempre compartiendo los estudios. Así de que compártala con sus amigos, con sus hermanos en Cristo Jesús, y vamos a ver la gloria del Señor. Y si usted no está predicando, levántese, predique la palabra, para que la palabra de Dios corra y sea prosperada y sea bendecida para la gloria de su nombre. Compre libros de sana doctrina para que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Dios lo bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar viendo el tema de cómo ser un buen ministro de Cristo, cómo ser un buen pastor para Cristo. Dios lo bendiga.